Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sala de Maestros. Estamos bien contentos que como cada 15 días nos puedan ver y podamos platicar y sobre todo que escuchemos una nueva conversación con maestros sumamente interesantes, que esa es la idea de este podcast. Recuerden que nos hacen un enorme favor al suscribirse, al darle like, a comentar, sobre todo a escucharles su opinión porque este espacio pues precisamente es para todos los que son docentes, los que están pensando en ser docentes o los que les gusta todo este ámbito de la educación. Y bueno, antes de que iniciemos, quiero decirles que estoy bien contento porque es de esos programas o de los podcasts que hemos tenido donde incluso antes de empezar a conversar con nuestro invitado, ya me estoy imaginando esta conversación porque invitamos a alguien que es sumamente preparado, comprometido, de esos maestros que nos gusta platicar aquí. Creo yo que no existe mejor presentación que la que uno mismo puede dar de sí. Entonces, Miss Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias por esa introducción y la verdad es que muy contenta también, muy halagada de que nos tomen en consideración a personas como yo, que estamos haciendo nuestra labor poco a poquito y que de verdad no imaginamos que tengan el impacto, ¿no? De decir, ay, te vamos a invitar porque creemos que tu profesión o lo que haces es interesante. Y es que así pasa, ¿no? En ocasiones, pues cuando haces las cosas bien, las visitas reflejan el trabajo que uno entrega y la dedicación, y es el caso como contigo. La verdad es que estamos bien contentos de poderte recibir en este espacio. Sí, sí, muchas gracias. Fíjate que de hecho todos estos tres últimos años, han sido de mucho impacto en mi vida porque la pandemia sí vino a traer cosas y consecuencias muy graves para algunas personas, pero a mí me trajo cosas muy positivas, una proyección también internacional que la verdad no me imaginaba y como dices tú, pues uno lo único que va haciendo es su trabajo y la verdad es que cuando llegas a este tipo de niveles dices, wow, qué padre que estoy aquí. Excelente. Oye, pues platícanos desde el inicio, desde la decisión de dedicarte a esta parte de la educación, si ya venía de convicción, si por ahí hay alguien que te inspire, ¿cómo es este camino hasta el proceso donde te encuentras ahorita? Bueno, mira, si nos vamos desde muy inicio, sí te puedo platicar que mi papá es catedrático, fue catedrático de la UNAM y fue catedrático también del Politécnico. Entonces, quieras o no, vas viendo inconscientemente la profesión de ser maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo fotografías, de hecho, de yo, no sé, 3, 4 años, donde estoy en un escritorio, ¿no? Y les decía a algunas personas que he convivido más con ellas que el logo de la UNAM yo lo tenía muy grabado porque siempre me daban hojas membretadas para que yo creo me entretuviera y estar dibujando en ellas, ¿no? Entonces esta profesión de mi papá o el hecho de verlo a lo mejor inconscientemente cuando estás niña, dar clase, pues se te va quedando, ¿no? Y yo me acuerdo que él tenía un pizarrón muy grande en una como bodeguita que tenía y ahí él pues hacía pues sus ejercicios de matemáticas. Entonces yo me acuerdo que me gustaba mucho trabajar ahí en ese lugar cuando iba los fines de semana a verlo, a visitarlo. Y desde ahí como que practicaba ser maestra, ¿no? A lo mejor por imitación más que por conciencia. Y ya pasó, sin embargo, la vida te va llevando por diferentes caminos, la escuela, ya vas tomando tus decisiones para ver a qué te vas a dedicar. Y yo tomé la ingeniería perdón, la carrera técnica de electromecánica. Ahí fue como que empezar a tomar decisiones para ver qué ibas a hacer. Después tomé la ingeniería en comunicaciones y electrónica, donde la verdad la proyección que yo traía no era la de ser maestra, sino más dedicarme a un ambiente, pues no sé, en una ingeniería, ¿no? Sin embargo, cuando tengo a mi hija, empiezas a buscar trabajo. Yo aquí vivo en Cuautla, Morelos. Y cuando empiezo a buscar trabajo, yo dije, no, pues soy técnica en electromecánica, tengo ingeniería en comunicaciones y electrónica, me va a ser fácil encontrar trabajo, ¿no? Y te vas dando cuenta que te van negando algunos trabajos por el hecho de ser mujer y ser mujer ingeniero. Entonces yo sé que no es el tema, pero sí fue algo real.
Entonces, pues iba yo y decía, bueno, tengo estos estudios, no, porque eres mujer y qué crees, a veces, y yo decía, bueno, o sea, ¿por qué? Me decían, no, es que mira, si te mandamos a un lugar, porque como tenía la de electricidad, técnico en electromecánica, me decían, no, no, es que si te mandamos a un lugar no te vas a poder subir al poste. Entonces dices, bueno, ok, no, está bien. Entonces ya mi hermana me invita a trabajar como docente primero en un kinder. Yo empiezo, de hecho, trabajando en kinder, pero la verdad es que entre que me gusta preparar mi trabajo, entre que la verdad no me gusta llegar, por ahí hacen mucho burla a los maestros de las planeaciones, pero la verdad es que yo si no llevo la planeación o un enfoque en mente de lo que voy a hacer, me pierdo, soy muy dispersa. Entonces lo que empecé a crear fueron manuales, manuales para dar mi materia de computación en kinder. A pesar de que era ponerlos a iluminar, yo les ponía a iluminar, a hacer rasgado, a hacer boleado, dentro de lo que era maduración y motricidad para los pequeños de kinder. Entonces ahí empecé a hacer mis manualitos y la directora que estaba en ese momento en kinder, pues le gusta, ¿no? Le gusta que no vas nada más como a ponerles juegos a los niños, sino que vas realmente a trabajar en su maduración, a trabajar en los conceptos que eran de computación, porque entré en computación muy lejos de lo que a lo mejor venía yo enseñando, o bueno, de lo que traía yo en mente para poder trabajar. Entonces empecé con computación, les enseñaba las partes de la computadora, les enseñaba a mover el mouse, todo eso. Entonces a ella le gustó mi trabajo, ella fue la primera que le gusta mi trabajo y me dice, oye, ¿qué te parece? Precisamente en un periodo vacacional, me dice, ¿qué te parece si me diseñas los libros para primero, segundo y tercero de primaria? Porque, pues digo, si a los de kinder les estás dando un buen manejo del concepto de computación, pues yo también quisiera que eso se proyectara en primaria, ¿no? En el nivel de primaria baja. Entonces es ahí cuando empiezo a crear mis manuales, me da los 3 grupos también ya de primaria baja, primero, segundo y tercero, y al siguiente año pues lo mismo, ¿no? Le gusta el trabajo y me vuelve a decir, oye, ¿qué te parece si haces hasta sexto de primaria con tus manuales? Sí, entonces, y por ahí le decía yo a un profesor que el otro día coincidió que comentábamos, de ser sincera, pues no te voy a decir que los libros estaban bien hechos, ¿no? Realmente si te los avientas en un periodo de 2 meses, realmente los fui puliendo en los años siguientes a estar dando la materia. Veía qué me funcionaba, qué no me funcionaba, que a lo mejor era un lenguaje no adecuado para los niños, porque a veces uno entiende las palabras técnicas, pero los chiquitos de esos niveles pues a lo mejor se quedan de qué me hablan, ¿no? Entonces pues traté de darles ese nivel en los 6 años de primaria. Ya después en esa misma escuela empiezan a abrir secundaria, pero sin embargo no di esos, porque estuvimos como 2 años en esa escuela de secundaria, no trabajé en los manuales, solamente trabajé en los manuales de preescolar a primaria. Estaba yo trabajando en sí en 3 escuelas en ese entonces, porque como todas estaban muy cerquita, claro. Y en las 3 escuelas lo que me gustaba es que las directoras que tuve en ese entonces confiaran en mi trabajo, ¿no? Yo llegaba, pedía trabajo y me decían, ¿tienes algún? Bueno, no me decían como tienes algún, sino que yo llegaba y presentaba mi proyecto de mis manuales y les decía, mira, yo trabajo media hora de teoría con estos ejercicios, con estos conceptos, y la otra media hora la trabajo en práctica. Entonces les gustaba mucho eso. Además que los manuales no eran nada más orientados a leer y a escribir o tomar notas, ¿no? Sino que también les metía sopas de letras, crucigramas, cosas que trabajaran otro tipo de maduración en los pequeños de las diferentes edades, es lo que te digo que iba yo puliendo. ¿Estaban enfocados en niños? Perdón que te interrumpa, ¿estos libros estaban enfocados para los niños? O sea, ¿ellos los trabajaban? Sí, wow. Ellos los trabajan. Entonces es lo que te digo que fue lo que mi directora, la primera que tuve, la que confió en mi trabajo, que era Elisa Almada Wright. Ella fue una de las mejores directoras que he tenido. Ella fue la que de hecho confió tanto y le gustó tanto mi trabajo que empecé
a realizar, que ella fue la que me dijo, pues hazlos hasta sexto de primaria. Y después ella me puso a una persona, porque yo la verdad mi fuerte en la ortografía no era tan buena o en ese aspecto, y me puso a una persona que me apoyara a pulirlos y que les revisara la ortografía, la edición, la puntuación, todo, y ella fue la que me ayudó a pulirlos para que quedaran bien elaborados. Esta persona que me ayudó, Nora, no recuerdo su apellido, pero ella de verdad era tan estricta en ese sentido que me revisaba hasta los espacios que dejaba entre las palabras, ¿no? Entonces, igual le aprendí muchísimo, porque creo que nosotros como maestros no nada más enseñamos, sino también aprendemos, ¿no? Aprendí yo de todas las gentes que estuve trabajando en esa escuela 14 años. En otra escuela también trabajé junto en esa misma etapa de mi vida. Trabajé otros 8 años y en otra trabajé 11 años. Entonces yo traía una larga trayectoria, sin embargo, esta escuelita que te digo que fue donde yo se puede decir que me formé como maestra, porque la verdad es que ahí aprendí muchísimas cosas, hasta el control de grupo, porque una cosa es tener las ganas y otra cosa ya es ir aprendiendo de tus compañeras que tienen más experiencia a ver calladitos, ¿no? Recuerdo mucho que tenía una compañera que les hablaba bajito. Y yo decía, ay, ¿por qué les habla bajito? En lugar de gritar, les hablaba bajito. Y eso le aprendí a ella, a otra el control. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo. Sin embargo, ya que esa escuela, por decisiones de la directora, decide cerrar, yo busco otra escuela donde poder laborar de tiempo no completo, pero sí completar mis horas que tenía. Y es a donde llego al colegio japonés, que es a donde laboro actualmente. Aquí ya llevo 7 años, pero cuando llego a pedir trabajo a esta institución, me dicen, sí, me parece perfecto que traigas tus libros, mira, este año no los vamos a meter, pero el otro año que viene sí. Nada más que vas a empezar a dar, en preescolar nosotros no llevamos computación, que era lo que yo venía trabajando ya 14 años. Me dicen, en preescolar no llevamos computación, lo vamos a llevar en secundaria y en preparatoria. Entonces yo me vi en un reto muy grande, porque dije, bueno, es algo que no he dado, pero que no me asusta, pero yo sé que puedo, ¿no? Y es un reto. Entonces, al igual que lo hice en preescolar, pues creé los manuales para secundaria, porque dije, no puedo llegar con una clase nada más así inventada de que hoy vamos a hacer esto. Entonces, le di un seguimiento a esos mismos manuales en una proyección de que esos manuales eran, pues a lo mejor la formación en preescolar de maduración y motricidad, en primaria era lo que era ofimática y precauciones de internet, manejo de redes y todo eso para los niños. Y dije, ¿y ahora qué les voy a dar en secundaria? Porque no puedo volver a dar ofimática tan simple. Entonces ya fue donde me metí a investigar los planes y programas de secundaria, de tecnología, los tecnicismos, de qué es la técnica, de lo que es innovación, de lo que es tecnología. Entonces ahí empecé a conceptualizar los manuales otra vez para esos 3 grados de secundaria. Y empecé a hacer los libros para esos, pero ya no eran actividades de crucigramas, de UNE, no, ya no era eso. Ya era algo más orientado a una madurez de secundaria, donde sí tienes que tener cierto conocimiento técnico, ciertas precauciones, tanto para el manejo del equipo, el analizar memorias para los virus. Sí, no dejé ofimática, pero ya era una ofimática más aplicada a prácticas. ¿A qué tipo de prácticas? A entregar trabajos de calidad, a entregar presentaciones atractivas, lo que es el trabajo de equipos, de poder, como les digo siempre, trabajar en un ambiente de liderazgo, de comunicación. O sea, esas prácticas ya eran orientadas a que de verdad los niños dijeran, estoy llevando computación, pero en una forma aplicada, ¿no? Entonces ya llevé esos libros con secundaria, pero en prepa dije, igual me pasó, ¿no? Si yo trabajo ofimática en primaria, trabajo tecnología en secundaria, no puedo llegar a prepa a trabajar lo mismo.
Entonces es ahí a donde igual me meto a revisar los planes y programas de bachillerato, de bachilleratos técnicos en informática, en diseño, en electrónica, y es cuando empiezo a crear los manuales también para preparatoria, donde lo que hago es, por ejemplo, si el programa de la SEP marca que tienes que ver ofimática básica, ok, sí la voy a ver porque la tienes que ver, no la puedes dejar de lado, pero voy a meter algo que englobe las prácticas que ellos ya deben de dominar en una educación secundaria, dependiendo igual los maestros que les toque. Y yo siempre les digo a los chicos, no los critico cuando llegan con un nivel que no es el mismo que trabajan nuestros niños en el colegio. Y les digo, no se trata de criticar ni de decir, es que este maestro no te enseñó esto y entonces no es bueno, no, al contrario. Lo que pasa es que, y ahorita que hablemos un poquito de lo que son en otros países, te voy a centrar en ese aspecto que a veces nos parece como desconocido, ¿no? Y que he podido identificar. Entonces, cuando llego a prepa, vuelvo a crear ese libro de ofimática básica, pero ya un poquito más rápida, un poquito más aplicada también en prácticas más elaboradas, con mayor nivel. Y digo, pues también les voy a meter algo de diseño, porque es una edad donde ellos tienen que aprender a identificar qué carrera van a tomar. Entonces, el área de informática, pues es algo muy amplio, ¿no? Está diseño, está electrónica, está informática para estudiar ingeniería en sistemas y todo eso. Entonces, les meto en el primer año lo que es informática con todo lo que respecta a la SEP. Y ya en segundo, que es más formación para el trabajo, les meto lo que es diseño vectorial, lo que es trabajar con programas de diseño avanzado como Photoshop, como InDesign, como Fireworks, como CorelDRAW, y también un poquito de dibujo, ¿no? El que ellos puedan focalizar todo ese talento que tienen, porque la verdad es que yo cuando llegué al colegio, o sea, los veía dibujar y decía, wow, chicos que tienen mucho talento, y lo empezaban a digitalizar, ¿no? Entonces ya empezaban a hacer sus dibujos en digital, se daban cuenta que no es lo mismo trabajar a mano que trabajar ya en un entorno digital. Y ya empecé a trabajar con ello y después empecé a tomar un curso, ya que yo sí traigo la formación en electrónica, pero no en robótica. Y es cuando tomo un curso de robótica y automatización para precisamente en el último grado, que es ya tercero de prepa, meterles lo que es robótica. Y ya es ahí a donde empiezo a aprender un poquito más de lo que es la automatización y lo empiezo a hacer coincidir con mi formación en electrónica. Entonces se puede decir que después de 15 años regresé a lo que era a lo mejor mi carrera como tal, que era electrónica. Y ya ahí ya empiezo a meter otra vez prácticas de electrónica, que hicieran automatizaciones, sensores y todo este mundo de tan actual que es la robótica, ¿no? Entonces ya aquí trabajamos con robótica educativa, inteligencias múltiples, que aparte les ayuda a concientizar que no tienes que ser buena en todo, que tienes una serie de inteligencias que unas son natas, otras vas a ir desarrollando y otras tienes que identificarlas como una área de oportunidad. ¿Para qué? Para poderlas practicar, o así de simple, ¿no? Como tuve un alumno que decía, sabe que él quería estudiar una ingeniería y no es que tú los hagas odiarla, no se trata de eso, al contrario, sino que cuando ellos empiezan a trabajar en programación, la programación es muy bonita, pero es de mucha paciencia, es de mucho trabajo, es de mucha atención, es algo que tú debes de aprender a no frustrarte. Y hay quienes la trabajan muy bien y hay quienes dicen, esto no es para mí, esto no me gusta, ¿no? Y creo que también es válido, porque hay muchas veces que llegan a una carrera y ya en cuarto, quinto semestre dicen, ¿qué hago aquí? Entonces este chico, de hecho, me daba mucha risa porque me decía, Miss, ya vi lo que no voy a estudiar. Entonces yo le decía, pues también es válido, ¿no? Entre que lo tomábamos a juego, y hace unos meses o un año más o menos que lo vi,
Me dio mucho gusto ver a uno de ellos que me dijo, Miss, estoy estudiando ingeniería en mecatrónica porque desde que usted nos empezó a enseñar electrónica, pues me llamó la atención, ¿no? Y sientes bonito. Y iba precisamente con este otro chico y me dice el otro, y yo también me di cuenta, Miss, que eso no quería estudiar y estoy estudiando ciencias políticas, algo así. Entonces, pues, a grandes rasgos, así fue toda mi trayectoria en estos ya 22 años de docente que ya llevo. Entonces, ¿cómo ves? Oye, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero la primera de ellas es, no sé, a veces como que perfilamos, tú te debes de dar cuenta, perfilamos como a inclinación hacia alguna carrera en específico. ¿Crees que tu formación en ingeniería te ayudó como para llevar este proceso? Porque lo dices muy sencillo, como diseñar un manual, un programa, un libro, pero a mí me dejaste perplejo porque requiere muchísima investigación, requiere, como tú lo dices, trabajar los contenidos de manera escalonada, y yo te puedo decir que esa parte no la aprendí hasta que ya empecé a estudiar la universidad. Entonces ya estaba en ese proceso de aprender los métodos de estudio y todo esto. ¿Crees que tu formación te ayuda a que este proceso de digestión de toda esa información y sobre todo hacerla tan sencilla? Porque me estás hablando que era para niños de preescolar, y cómo ha ido evolucionando eso. ¿Sí tiene que ver mucho tu formación? Yo no lo identifico como tal, pero sí hay quien me lo ha dicho. O sea, yo te puedo decir que como lo dijiste, ¿no? Para mí es fácil, para mí pues me ponía a investigar, conceptualizaba, pues tenía el manejo de las herramientas y ya lo pegaba, lo copiaba, no sé, lo llevaba, ¿no? Y bajaba, si tú quieres, dependiendo del nivel. Pero sí hay quien me ha dicho que es por la formación en ingeniería, porque a veces uno cuando está estudiando ciertas carreras no lo notas, pero sí te vuelves estructurado, que es lo que les digo a ellos cuando trabajo lo que es el pensamiento algorítmico. Cuando tú llevas un pensamiento algorítmico, lo trabajas de tal forma que aprendes a hacer una estructura. Entonces, a lo mejor no te lo puedo decir, no, si es que me lo enseñaron en tal materia, porque sería algo irreal, pero sí te puedo decir que inconscientemente lo traes para poder hacer una estructura donde puedas, no a la mejor a la primera, porque todo se pule, todo se puede mejorar, siempre todo se puede adecuar. Aparte, parte de lo que he observado en estos años es precisamente que la informática y la ciencia y la tecnología es algo que a veces avanza muy rápido. Y cuando tú terminas de pulir un nivel, ya te está jalando otro conocimiento, como por ejemplo la robótica. Entonces, es algo que tienes que estar en constante conocimiento, en constante preparación. Entonces, es parte de lo mismo. Yo creo que el ser estructurado te va ayudando también a ir identificando qué va innovando y que lo vayas también aterrizando con tus estudiantes. Sí, tienes toda la razón. A veces, no sé, es como parte de nuestra personalidad, ¿no? No te das cuenta que no lo haces de manera tajante, pero se ve palpable, de alguna manera va inmerso dentro de todo. Creo que no hay mejor persona a la que le pueda preguntar esto, porque pues tú estás muy a la mano de enseñarle a tus alumnos esta parte de la concientización de la tecnología, y sobre todo algo que me hizo mucho sentido es esta parte que me decías acerca de la seguridad de redes, ¿no? ¿Tú crees realmente que esta generación que estamos teniendo ahorita sí sean nativos digitales? Sí son nativos digitales, porque como yo lo he visto, ¿no? Muchas veces algunos de los profesores que no son de informática, que ahora con la pandemia tuvieron todos que hacerse un poquito, si no tenían o tenían el 10% de formación en informática, porque pues tenían que utilizar la computadora para hacer sus planeaciones, pero no era algo que utilizaran, ¿no? A diario, así de fácil. Entonces, cuando estos niños empiezan a identificar una clase en Zoom, algunos de ellos se proyectan más a una utilización más fácil. Entonces, sí son nativos digitales porque
ellos han crecido con esta tecnología, ¿no? Los controles remotos, los microondas, todo lo que son cajeros automáticos, que aunque ellos no van a utilizarlos, pero van con el papá. Entonces ellos ya ven toda esta respuesta inmediata. De hecho, parte de que un niño no responda a veces es precisamente porque ellos esperan una respuesta rápida. Yo te puedo decir que por mi formación en toda esta parte de informática, desde que yo iba en el Cebetis, que te estoy hablando ya de hace muchos años atrás, yo les decía, ¿no? Es que yo cuando llevé computación era una pantalla negra y eran códigos de MC2 que te tendrías que aprender. Y en cambio ahora se desesperan porque el juego o lo que están haciendo no les carga en 2 segundos. Y dicen, ay, qué lenta está la computadora, mis. Pues sí, te hubiera tocado cuando tenías que esperar a que se descargaran 10 minutos o media hora una imagen. Entonces, ellos son nativos digitales porque han nacido con esta situación de tener en un entorno digital. Ya viven en un entorno digital. Entonces, claro que lo son, al menos no nada más es una opinión que yo tengo, es una opinión de varios colegas que tenemos que son nativos digitales, y es por eso que también con este grupo que tenemos de docentes, tratamos de crear ciertas dinámicas que sean más digitales. ¿Por qué? Porque los niños se pierden. Que por ahí también a veces leo, me gusta leer, porque creo que es importante y voy a hacer una observación con mucho respeto a algunas compañeras igual, que a veces les dicen a los niños, ¿no? Por ejemplo, que son de primaria baja, imprime el cuestionario y lo pegas en tu cuaderno. Perdón, pero hay cosas que no debes de llevar a ese punto, porque entonces los niños ya pierden lo que es la lectoescritura en un trazo. Entonces, hay veces que sí se aplica para llamar la atención, pero hay otras que, a mi opinión, a mi perspectiva, no debemos de perder ese dictado, ¿no? Por ejemplo, sí leí, no sé en qué país de Europa, el otro día ahí lo leí, que iban a regresar al dictado, precisamente porque nos hemos digitalizado tanto que a veces ese dictado, ese trazo, esa ortografía en una forma manual también se pierde. No estoy diciendo que la educación tradicional debe de seguir como está, no, hay cosas que debes de seguir haciendo y hay cosas como por ejemplo la digitalización para temas un poquito como por ejemplo no sé, geografía con un Google Earth que te permita ver ciertos países de un lado a otro. Eso le da más impacto a los niños, pero hay ciertas materias que sí no es que se lleven en forma tradicional, pero que sí se debe de seguir trabajando la escritura, ¿no? Que a lo mejor, no sé tú qué opinas, pero por decir mis hijos, ¿no? Que he batallado con el trazo, porque no tienen la escritura tan moldeada. Y mi hijo cuando empezó a escribir en manuscrita, porque él quiso hacerlo, mejoró su ortografía, mejoró su trazo. Entonces es a lo que me refiero. No es de que volvamos y que hagan las planas, no, sino que ciertas orientaciones son importantes a mi punto de vista. Tienes toda la razón, por ejemplo, en el área en el que yo me encuentro, que es educación física. Hace unos días tuvimos una conversación con algunos maestros y hablaban de este desarrollo sensoromotor y la importancia de él, ¿no? De la motricidad fina que en ocasiones dejamos completamente de lado y que si bien creo yo que el problema es que caemos en el absolutismo. O sea, creemos que o todo tiene que ser digital y si no lo hacemos así te quedaste en el pasado, o si no lo haces manual estás dejando de lado esta parte importante. Me hace mucho sentido lo que dices porque creo que a final de cuentas, pues si ya te están brindando lo mejor de dos mundos, pues tómalos, combínalos y eso les va a dejar muchísimo sentido. También leía por ahí un artículo en algún momento que decía que hay como una edad en específico a partir de la que los chicos deberían empezar a usar como el desarrollo táctil de alguna pantalla, porque si no pierden esta sensibilidad de las manos, existe como no necesariamente un retraso en esta maduración,
pero si no les permite esto. Y el maestro que me lo platicaba me decía, mira, lo tienes que entender así para que se los puedas explicar a tus chicos. A ellos les encanta jugar ahora emuladores y todo esto en computadora. Les dices, para sentir el tacto de una tecla en el teclado, vaya la redundancia, necesitas tener bien concreta la maduración sensoromotor y la motricidad fina, dice. Entonces, pónselos así. Si nos pasamos completamente a la digital, pierdes de lado un poco esta parte, porque a final de cuentas sigue estando presente, sigue estando estos controles manuales que necesitamos. Entonces, me hace muchísimo sentido, creo que sí. El problema es que, como en muchas otras cosas, caemos en esta parte de creer que no es así. En ocasiones yo se los platico y les digo, a veces creo que es un problema de generación, porque a mí me cuesta a lo mejor trabajo entender o aceptar algunas cosas que son una realidad y no quiero evolucionar. ¿Cómo fue para ti esta parte de vivir la evolución de la tecnología, como me lo dices? Porque vivimos la misma parte de esperar a que cargara o que no hablara nadie por teléfono en la casa para que cargara una imagen, y ahorita pues estamos hablando de segundos de transmitir información de un continente a otro, así de rápido ha sido. Sí, es lo que te digo, ¿no? O sea, vas evolucionando y te vas adaptando. Por ejemplo, cuando vino esto de la pandemia, que todos decían, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé usar Zoom, pues ni yo lo sabía usar. Siendo maestra de tecnología, pues no era mi herramienta, ¿no? Y tuvimos que aprender. A lo mejor uno que viene trabajando con herramientas digitales, le es más fácil, ¿no? Picarle sin miedo y darle acá y lees, ¿no? El detalle es para estas personas que no tienen esta vivencia con este tipo de herramientas. Entonces, a mí no me ha costado trabajo adaptarme. De hecho, yo les decía a mis chicos, ¿no? Porque cuando empieza la pandemia, empieza también un rechazo a las clases digitales, así que decían, no, es que no se aprende, no queremos las clases virtuales porque no entendemos nada. Entonces yo les decía, a ver chicos, yo creo que en la vida a todos nos tenemos que adaptar. Y dicen por ahí que nosotros somos diferentes a los animales precisamente por la adaptación que tenemos nosotros a nuestro entorno. Entonces, no me vengan a decir que aprenden más en un salón porque les limitan todo, ¿no? Porque les dicen, siéntate, ponme atención. Aquí también me tienes que poner atención, pero aquí viene tu autocontrol. Entonces, es lo mismo o parte de lo mismo de lo que me estás preguntando, de cómo te vas adaptando. Pues la vida te va adaptando a esas características que tú tienes que ir llevando, ¿no? Obviamente, si yo todos los días trabajo con diferentes tecnologías, desde la tableta, desde el celular, desde la computadora, y que ya salió este nuevo programa y que ahora vas a trabajar con un simulador en 3D, pues lo único que nos queda es irle picando, como le digo, ¿no? Y otra es, no tienes que sentirte mal cuando no sabes usar algo. Yo cuando voy a tomar un nuevo programa, porque también me pasa, pues al principio sí sentía feo decir, es que no lo conozco, ¿no? Pero ahora no, ahora creo que he aprendido a decirle a mis chicos, ¿saben qué? Me pasaron este nuevo programa, vamos a explorarlo juntos, vamos a trabajarlo y vamos a aprender, ¿no? Obviamente el primer año a lo mejor entre que lo vas aprendiendo a usar y después pues ya lo enseñas con todo el gusto, pero es eso, es no tenerle miedo a las nuevas cosas. 2, el poder ser humildemente accesible a decir, pues no le sé, pero vamos a aprenderle. Y si encuentran algo que yo no encuentre, adelante. Y creo que también eso, no sé si te ha pasado con las clases virtuales, que muchos de los niños que son más hábiles digitalmente hablando, te dicen, profe, es que le tiene que dar aquí. Profe, es que le tiene que dar allá, y creo que los mismos niños a veces son los que ayudan a nuestros compañeros, que a veces les cuesta un poquito. Entonces, voy a lo mismo. Son nativos digitales, sí, y nos vamos adaptando a todas las nuevas tecnologías, pero eso no quiere decir que lo tenemos que saber todo, sino no tenerle miedo a aprender.
Oye, Miss, y para los que no tienen el gusto de saber esto, me gustaría que nos platicaras, porque tu formación no solamente se quedó en un aula, sino al igual que como lo platicábamos ahorita de este proceso de evolución y de adaptación que tenemos todos los seres humanos, que a veces nos limitamos un poco por decisión propia, pero que está dentro de nuestras raíces de lo que somos como seres humanos. Tú has decidido no solo actualizarte, sino especializarte en cosas que, pues para muchos de nosotros, y me incluyo en ellos, porque aunque como tú dices, a veces le picamos a la compu y algunas cosas y creemos que ya lo es todo, nos topamos con personas así de preparadas como tú. En este caso, pues dentro de lo que platicábamos, eres directora del Movimiento Internacional de Mujeres Líderes de STEAM y Robótica. ¿Cómo fue este proceso de iniciar a especializarte en la robótica, oye? Pues mira, primero soy coordinadora de México, porque ahí no vaya a enterarse mi compañera Ana Mendieta de Argentina y va a decir, ¿cómo? La directora. A la cual enviamos un saludote también. Sí, claro. No, Ana Mendieta es la directora que tuvo el bien de hacer este movimiento. Pero te platico cómo fue todo. Bueno, yo decido precisamente hace 5 años, cuando entro precisamente al colegio japonés, meterme a estudiar robótica, porque un compañero mío que trabajamos juntos lanza una convocatoria para niños que quisieran aprender robótica. Me llama la atención porque era aquí en mi municipio, en Cuautla, y yo dije, ay, yo voy a preguntarle, ya que es de confianza, si yo puedo entrar como alumna, ¿no? Porque, claro, ok, no soy niña, pero quiero aprender. Y ahí es a donde él me acepta, platicar con su compañero Max, que es una excelente persona, un excelente profesor, que la verdad es que todo lo primero que aprendí de robótica se lo debo a él y se lo agradeceré eternamente, porque es una persona con un dinamismo, con una experiencia que de verdad yo cada vez que iba decía, wow, algún día quiero ser como él. Entonces, porque es muy lindo, tiene una chispa enorme. Entonces, cuando llego con él, empiezo a aprender lo básico de la robótica, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con Lego EV3, armado de Legos, que precisamente hace ratito que decías de la motricidad, no lo dejamos, ¿eh? También el armado de Lego también tiene su motricidad para los niños, ¿no? En el armar. Bueno, entonces llego con él, me empiezo a formar en robótica y empiezo precisamente a aplicarlo. Después me voy a estudiar a ARACT, que es la Asociación de Robótica en México, por chicos que estudian en la UNAM. También mis respetos, muy bien preparadas las clases, cada clase era algo extraordinario, por lo bien que lo llevaban, por lo bien estructurada que estaba la clase, que la verdad yo decía, están bien jovencitos y qué experiencia tienen, ¿no? Bueno, entonces estudio lo que es primero la robótica con armado de Legos y con el Lego EV3, que son robots de Lego, y después me voy a lo que es Arduino, que es electrónica, donde ya viene combinado con electrónica, y lo empiezo a aplicar en mi colegio, ¿no? Empiezo a trabajar dependiendo de las edades, iba yo contemplando ciertos conocimientos, ciertos tipos de enseñanza, ya fuera con los robots de Lego o con el Arduino, y viene la pandemia. Entonces, cuando viene la pandemia, pues nos recluimos ahora sí que en casita, que era lo que yo decía, lamentablemente para algunas personas, vino con malas experiencias, pero en mi caso, esta parte de la pandemia me lleva a pues tener más tiempo para redes sociales, porque esa es la verdad. Empiezo yo a explorar un poquito más mi Facebook, y dentro del Facebook encontré un grupo que era Grupo Internacional de Maestros en Robótica. Y pues le pico y me suscribo y nos metemos a un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp empezamos a dialogar de dónde son, y empezamos a crear, porque ahí llegué de inicio. De inicio yo llegué al Club de Robótica para Maestros. Entonces empiezo a platicar con Gilmer de Perú, y él empezamos a platicar qué hacíamos, dónde vivíamos, qué dábamos. También empiezo a platicar con Henry, también de Perú.
De ahí vamos conociendo, por ejemplo, de los que más conocí en ese entonces fue también Cristina de Argentina, Aníbal Mazzarini también de Argentina. Entonces, entre nosotros que fuimos, Vicente también, empezamos a platicar y empezamos a promover entre nosotros reuniones los días domingos. Entonces, los días domingos empezamos a platicar que estaría muy padre, quisiéramos esto, quisiéramos lo otro, que empezáramos a trabajar en ciertos conocimientos para poderlos llevar a diferentes maestros. Y es aquí donde estas pláticas de los fines de semana te vas dando cuenta que todos tenemos algo en semejanza, que es una, la pasión por enseñar, la pasión por querer mejorar, la pasión por querer seguir avanzando en este mundo y en este entorno digital, pero también en que no era fácil aterrizar ciertos proyectos que por la economía, tanto en instituciones como en países, es difícil empezar a enseñar robótica. Y entonces es algo culturalmente muy bonito porque empezamos a compartir experiencias. Aquí empezamos a hacer serie de actividades con ellos, hicimos un encuentro internacional con estos chicos de diferentes países. Y es cuando yo empiezo a conocer a mucha gente, porque realmente conocí a personas de Cuba, trabajamos con niños de Cuba, pudimos identificar que allá en Cuba les limitan el internet, porque son cosas que a veces oyes, ¿no? Pero que ya un niño te diga, no, es que nosotros seguimos buscando en libros porque no tenemos acceso libre a internet, y tú te quedas así de wow, ¿no? Y te enseñan sus proyectos, felices de la vida. Entonces hicimos este encuentro internacional, primero con estos países donde nosotros éramos docentes, y ya después en ese ir y venir de ciertas conexiones que teníamos, yo me encuentro precisamente con Ana Mendieta de Argentina, que es la directora de este movimiento internacional de mujeres y líderes STEAM. Y ella, así como con Gilmer, porque Gilmer me invitó en ocasiones porque veía esta parte de docente y me decía, Miss, voy a dar un curso con niños de Perú, ¿quieres darlo? Ah, sí. Y lo apoyaba, ¿no? Y Miss, vamos a hacer esto, ¿quieres apoyarme? Ah, sí, claro. Entonces empiezo yo a conectarme con ellos y me empiezan como a ubicar, ¿no? Como la maestra Gaby Colín de México y Gaby Colín de México. Entonces, en uno de estos conversatorios que tuvimos, Ana Mendieta pasa lo mismo, ¿no? Empieza a platicar conmigo y me invita precisamente a crear el movimiento de mujeres y líderes STEAM. Entonces ella lo que decide es que yo sea representante de México, lo cual pues yo decía, bueno, es que a lo mejor hay gente que lleva más años en robótica, ¿no? que yo, pero parte de lo que a mí me ha llevado a donde me ha llevado es la actitud de querer seguir creando. Entonces eso es lo que ella vio en mí y es por eso que me invita como coordinadora o directora del movimiento, pero en México. Ahora, sí te voy a ser sincera, en México hay mucha gente con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, pero estamos desconectados. Quiere decir que apenas estamos empezando a coordinarnos y tampoco ha sido fácil. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque cuando estuvimos en pandemia fue un boom. Todos como parece que nos juntamos y empezamos a conectarnos mucho. Y sí, en este último año he observado que nos hemos otra vez vuelto a dispersar. Sin embargo, tengo a Brenda Gómez, que también es una chica que me parece que es de Cuernavaca, muy cerquita de mí, pero por cuestiones nunca nos hemos dicho, oye, vamos a conocernos, no, pero hemos trabajado mucho juntas. Entonces, la intención aquí es precisamente el que podamos seguir uniendo fuerzas y pues ir generando una línea de conocimiento para los niños, porque realmente es eso, ¿no? No quiere decir que no les enseñen, claro que a todos les están enseñando lo poquito mucho que cada uno de nosotros puede identificar como provechoso, pero que también pudiera ser que sería muy bonito que la mayoría de los niños tuvieran acceso a estos conocimientos de robótica, porque de ser sinceros,
En algunas escuelas ni computación a veces llevan idealmente adecuado, ¿no? Pero la robótica pues menos. Entonces mi intención y la intención precisamente de estos compañeros que nos dedicamos, por ejemplo Toño, también tengo, bueno, Toño es un jovencito de 22 años o creo que de 19 años, que la verdad que está teniendo mucha participación en lo que es México en cuestión de robótica, con un compañero que también se dedica a hacer competencias de RobotJam. Y ha jalado mucho a Toño, que es de Monterrey. Y entonces todos estos chicos que han estado, que a lo mejor, pues yo digo nombres, y a lo mejor no los conocemos precisamente por lo mismo, porque somos docentes que estamos desconectados y que este entorno de robótica, que es un mundo que nada más los que están en estos grupos, a lo mejor de Maker Latino o de Maker Latinoamérica o del Club de Robótica para Maestros, o los que conocen este proyecto que es de Eduardo, que es el de RobotJam, lo han conectado. Bueno, con decirte que en este ir y venir conocí también a Jay de India, donde estuvo dando un curso para mis niños. Entonces yo les dije, les voy a traer un maestro de India, ¿no? Entonces no nada más ya era Latinoamérica, ya era también un profesor que le agradezco mucho a Jay, que también nos estuvo dando un curso de geometría con un simulador que es el Vex Code. Entonces son cosas que tú no te esperas o que no dicen inscríbete aquí, sino simplemente son cuestiones de la vida que se me han dado y que realmente estoy agradecida con Dios por lo mismo, ¿no? Claro, está bien interesante, y aquí qué bueno que nos lo mencionaste tú, porque era parte de lo que queríamos preguntarte. El primero de ellos es, teniendo esta comunicación con otros profesionales de la educación, de la robótica, y sobre todo que creo yo que son constructores, así lo veo, porque construyen redes de movimientos, de comunicación, de divulgación. ¿Qué tanto está México posicionado? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está esa parte? Esa es la primera. Y la segunda es, ahora que tienes la oportunidad de verlo, ¿qué tan importante consideras tú el que un maestro no viva offline? O sea, que no estén desconectados, que existan estas redes de comunicación entre maestros, y que así como lo dices, que tú estando en México y teniendo un maestro en India, que por cierto, según yo entiendo, están súper avanzados ellos en esta parte, van a pasos agigantados, porque escuchas muchísima innovación en algunas partes y vienen de allá. O sea, ellos son realmente, platicaba con un maestro, dice, pues es que realmente ellos son los que están dirigiendo el mundo, dice, porque están en la cabeza de muchísimas creaciones que se vienen, y que a lo mejor sí la producción esté en otro país más cercano a nosotros, pero que toda la innovación, la tecnología y sobre todo el desarrollo viene de allá. ¿Cómo ves estas dos partes, oye? Bueno, sí, mira, la cuestión de podernos comunicar entre maestros es muy importante, es lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de algo muy simple, que es el consejo técnico, ¿no? Empezando desde un consejo técnico. Muchos de nosotros, y me considero entre ellos, cuando llega el consejo técnico dijimos, ay, nos van a quitar un día. Yo sí te voy a decir que en lo personal, a mí el consejo técnico me sirvió para poder conocer a mis compañeras, que a veces, como yo iba por horas, no platicaba con ellas, no aterrizaba muchos conceptos que ellas trabajaban en sus diferentes niveles de primaria. Entonces, desde el consejo técnico, que muchos lo vemos ya después de 6, 8, 10 años, no sé cuántos lleva, un poquito como aburrido, no vamos a decir mal, vamos a ser realistas, pero al principio nos dio un medio de comunicación, un medio de poder vincularnos y conocer el trabajo de los demás, desde el hecho del ritmo, ¿no? El ritmo que la maestra de música nos ponía ejercicios para que nosotros siguiéramos el ritmo, y esa parte de la motricidad tan importante en educación física también, que tú a veces desconoces. Entonces era la forma de podernos comunicar una vez al mes. Entonces, esto mismo viene orientado a todos estos compañeros que pudimos, o colegas que pudimos compartir un espacio en cuanto a una misma experiencia de robótica. Desde el hecho, te vuelvo a repetir, de empezar a identificar
que la economía en la cuestión de robótica es una parte fuerte, porque a veces tú quisieras hacer 20,000 cosas con tus niños, pero dices, no los voy a hacer comprar un robot, ¿no? Entonces tengo que buscar los materiales que sean económicos, lo que se pueda. Por ejemplo, te decía yo de Aníbal Mazzarini, que le gusta mucho, decía, es que yo con un mouse hago un sigue líneas. Entonces decías tú, wow, o sea, yo quisiera hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque aprovechaba la basura, porque le estás sacando un doble provecho a algo que ya no sirve. Entonces, es muy importante que nos aprendamos a conectar, no nada más los de robótica, sino que lo ideal sería que ahora, que innoven los del Consejo Técnico, que lo intentaron. Yo recuerdo por ahí que en una vez lo intentaron conectarnos con diferentes escuelas, porque creo que es importante la comunicación y el poder identificar nuestras áreas de oportunidad, nuestras semejanzas. Es muy bonito cuando escuchas a profesores de otros lugares decir, yo hice esto, yo traté de elaborar esto, o sea, como que es bueno. Para mí debería de ser algo que deberían de también ponerle un poquito más de atención, porque pareciera que no es importante, pero creo que lo es mucho, ¿no? El hecho de podernos conectar con compañeros de diferentes lugares, deja ya países. Ahora, ¿en qué lugar está posicionado México? Fíjate que México lo tienen en un muy buen nivel. Creo, y yo lo he visto en redes, que dicen tal mexicano destacó y tal mexicano ya se va a la NASA y tal mexicana ya va a estar aquí y va a hacer su primer viaje espacial. Entonces creo que los mexicanos están teniendo muy buena proyección precisamente por toda esta apertura que hay. Sí te voy a ser sincera, porque estoy en un grupo de Latinoamérica donde hay maestros de Ecuador, Bolivia, Chile, de todos los lugares del mundo. De hecho, Maker Latinoamérica es un lugar donde se busca precisamente crear talleres para docentes que puedan identificar ciertos programas y ahora sí que adaptarlos a sus necesidades y sacarles provecho. Y sí te puedo decir que hay maestros que así de fácil llegan y dicen, es que mandaron este kit a mi escuela y la verdad es que no sé cómo ocuparlo, como cuando aquí en México abastecieron todas las escuelas federales de computadoras y de pizarrones de estos que podías proyectar y trabajar en digital, los interactivos, que se echaron a perder. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados los maestros y que faltó una capacitación adecuada, o simplemente desde la luz eléctrica. A veces ni luz eléctrica había y decían, ¿y aquí cómo, no? O no tenemos ni conexión a internet, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Entonces, todo este tipo de situaciones también a ellos les ha pasado, y cuando empiezan a hacer este tipo de encuentros, este tipo de talleres, se apoyan mucho de ellos. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿no? Desde empezar de algo muy básico como es el consejo técnico, que a veces le hacemos mucho meme. Entonces, porque como mexicanos somos muy buenos para burlarnos también. Claro. Entonces, y es parte de lo mismo, ¿eh? Es el picor de todos los días, que nos hace ser mejores también, entre que nos burlamos y ponemos atención. Entonces, esta parte de los consejos técnicos, esta parte de poder hacer este tipo de encuentros con nuestros compañeros de Latinoamérica ha mejorado, pero también a México lo tiene en muy buena posición. Ahora, me preguntabas también de India, que cómo lo veo. Mira, yo sí te sé decir que cuando este chico Jay, que también es un chico jovencito como de 20 y tantos años, empieza a dar geometría con un simulador de robot, dices tú, qué bárbaro, qué conocimiento en geometría y ángulos tiene. Y él mismo me lo decía, porque por ahí luego me manda ciertos mensajes de ciertas características matemáticas, que ellos traen un dominio excelente de la matemática y de la habilidad, que es lo que te vuelvo a repetir. Yo cuando hice esta clase con mis niños de robótica, invité a los maestros de matemáticas. ¿Por qué?
porque era lo que yo te decía. Muchas veces nosotros estamos habituados a enseñar las matemáticas de esta forma, ¿no? Pues con reglas, con trazos, con otro tipo de forma, como lo han venido enseñando, pero con estos simuladores también le puedes enseñar el teorema de Pitágoras, puedes enseñarles ángulos, muchas cosas. Entonces sí los invité, no tanto para que ellos digan, ay, ya mañana me transformo y lo enseño, sino para que vean la aplicación que se le puede dar de una forma diferente. Y creo yo que aunque a lo mejor no piensen en transformarse de la noche a la mañana, sí siembras una duda, que es lo más importante. Cuando creas una pregunta en un pequeño o en algún adolescente, ese es, yo creo que aún más vital, o yo lo veo así a veces cuando les estoy enseñando algo y no les queda completamente claro, pero les quedó la duda de cómo hacerlo, no me voy insatisfecho, me voy contento porque digo, ya tiene esa duda y ahora creo que esta generación está como muy dada a resolver, a investigar, a indagar a esta parte, ¿no? Hay algo que quiero preguntarte porque ya sé que algunas personas que nos están viendo en este video lo están pensando y lo están diciendo pero es que no se puede porque la maestra Gaby porque tiene todas las herramientas, ella porque le llegaron sus kits completos, porque tiene toda esta parte. Y la pregunta va de esto, porque a veces hasta que no lo vemos palpable, y ahorita lo mencionaste y por eso me revivió la pregunta, ¿qué tanto existe la adaptabilidad económica de la robótica a un contexto menor, vaya, a un área? Porque ahorita nos decías, por ejemplo, de un sigue líneas, ¿no? De esta parte y de los materiales que puedes usar. ¿Qué tanto sí existe la posibilidad para que a los maestros que estamos como yo a lo mejor renuentes y que estamos diciendo es que no se puede, si no nos mandan todo el material del mundo, si no nos mandan el kit completo, que probablemente no sepamos ocupar y esté ahí guardado en una caja, ¿qué tanto sí existe esta adaptabilidad económica de la robótica, oye? Una es que no hay inversión que te dure, ¿no? O sea, tenemos que seguir comprando, ¿no? Y si el año pasado compré una cosa, el siguiente año quiero comprar drones, y la siguiente quiero comprar una impresora 3D. Aquí yo te voy a ser bien sincera, y lo he platicado y mis directivos son parte de lo mismo, ¿no? De también el hecho de ganarte esa confianza. Muchas veces en algunas escuelas públicas pues tienen este apoyo gubernamental en ocasiones, no estoy diciendo que en todas y que sí sea, no, muchas veces hay lugares donde les pueden otorgar estos beneficios por escuelas pilotos, por escuelas, no me acuerdo cómo les llaman, pero en mi caso no fue así. En mi caso no hubo de decir, ten, aquí está, te traje este material. No fue así. No, tampoco esa parte no la platiqué tal cual. Y tampoco fue de que dijeran mis directivos, ten, Gaby, invierte. No. La cuestión aquí fue cuando en mi trayecto de querer innovar, de querer poder llevar a cabo robótica, yo tuve que crear esa intención con mis directivos. ¿Y qué fue lo que hice? De estos manuales que vendo, de estos manuales que he llevado, parte de ese dinero, dije, esta cantidad, este porcentaje, se va a ir a inversión de robótica. Y también le dije al contador, ¿no? ¿Sabes qué, Rosendo? Yo sé que no soy la única en esta escuela que quiere inversión. Yo sé que también tienes el laboratorio, yo sé que hay que comprar computadoras, yo sé que hay muchas necesidades en el colegio, pero déjame hablar con los papás. Déjame proponerles el hecho de que puedan dar una cooperación económica y yo se las cambio por clases de robótica. O sea, que me puedan dar una cierta cantidad de dinero y que esa cantidad de dinero multiplicada por la cantidad de alumnos va a ser un buen dinero. Y yo recuerdo mucho que en ese momento Rosendo me dijo, no te van a dar nada si no quieren. Y sí, hubo papás que dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mire, señor, la mensualidad de un taller de robótica cuesta tanto. Yo le estoy pidiendo lo mínimo y va a tener su hijo robótica todo el año. Por favor, confíen en mí y
por favor les pido que me den esa cantidad para que yo pueda, multiplicada por todos los alumnos que hay en secundaria, poder invertirlo. Y gracias a eso te puedo decir que compré 2 robots de Lego que son bastante caros. El primer año, el segundo año compré kits de Arduino, y entonces ha sido poco a poco, por eso te digo, pero no ha sido algo que nos llegó, nos cayó. Muchas veces lo que decías, ¿no? ¿Cómo le hago? Yo a mi otra directora anterior también a veces le decía, es que Tita, déjame hacer una kermés. Yo veo qué hago, pero déjame hacer algo. Y ella como que un poquito, ¿no? Decir, no, es que cómo le vamos a decir a los papás que den dinero. Pero muchas veces los papás, cuando ven que ese dinero está siendo bien invertido, cuando ven que ese dinero puede ser aprovechado en herramientas, lo dan con gusto. Bueno, no sé si con mucho gusto o con muy poco gusto, pero lo dan. Entonces, esa ha sido la situación que a nosotros, o a mí en lo particular, me ha servido. Y pues te digo, yo no he aprendido a hacer el sigue líneas con el mouse, que es basura, porque era lo que me decía Aníbal, ¿no? Esa es una basura electrónica que muchas veces pues, se te descompone un mouse y lo tiras. Y sin embargo, yo no he hecho eso porque la verdad que me falta esa parte de conocimiento. Pero imagínate, ¿no? Que en lugar de que los mouse de un colegio a la hora de tener que reemplazarlos, los vuelvas material de un taller de robótica, pues le vamos a dar otra oportunidad y contaminamos menos. Exacto, creo que ahí está el punto de esta parte, porque cuando realmente se tiene la intención del crecimiento, se buscan, ¿no? Dicen, cuando te interesa, le buscas hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y eso es lo importante, y sobre todo, el trabajo respalda. Probablemente sabemos que hay sus excepciones, sus claras excepciones, quien de plano no tenga apoyo de absolutamente nada, pero cuando está el trabajo ahí, cuando realmente contrastas, porque en ocasiones decimos, ay, no, es que ¿por qué es tan caro? Pero realmente vemos cuánto cuesta, como tú lo dices, una clase de robótica, o cuánto cuesta eso, dices, pues es una fracción, o sea, realmente sí vale la pena apoyarlo, y sobre todo porque regresamos un poco a esta conversación que tenías con uno de tus alumnos, te das cuenta realmente de ver si es el espacio que quieres ocupar, porque en ocasiones vamos con la intención de porque papá, porque un amigo, porque vi en la tele o cualquier cosa, dices, bueno, creo que probablemente a lo mejor una ingeniería sea para mí, y cuando empiezas a vislumbrarlo, a estar palpable, a estar inmerso en esta parte, pues te das cuenta que no siempre es así, o sea, no, como tu alumno lo decía, ¿no? Y me hace mucho sentido porque decía, yo no estudié la ingeniería, pero empecé con ciencias políticas, ¿no? Y descubres, o sea, el darte cuenta que algo no te gusta o que no es tu área, no te limita a explorar algunas otras. Entonces esa parte me llama mucho la atención, y sobre todo que sí se puede, ¿no? Que a final de cuentas sabemos que es trabajo. Ahorita lo estamos resumiendo en minutos, pero sabemos que tienes una trayectoria larga, y que no sé, esta conversación a veces es eso, ¿no? Vivimos en la inmediatez de decir, no, pues Miss Gaby nos dijo que hizo esto, puesto, y en menos de, no, pues no fue 2 años, no fue 1 año, es largo el trayecto. Y creo que la educación no se convierte en una carrera de velocidad, sino de resistencia. Aquí no hay que desesperarse, esto no es para los que quieren cosas inmediatas, esto va para largo. Y aquí vamos a ahondar un poco más en esta parte internacional, porque vaya, en ocasiones creemos que el mundo siempre está mejor que el país donde nos encontramos, y a veces no es así, o a veces hay como otras perspectivas de ver la educación. Ayúdanos a entender esta parte de lo que tú has tenido oportunidad de vivir. Pues te digo que me he encontrado con compañeros desde mucho conocimiento, desde que han podido aprovechar, por ejemplo, a Aníbal, que es ingeniero en mecatrónica y que también tiene por ahí, creo que una ingeniería no recuerdo bien, pero él lo que hace es ir a los centros de acopio de basura electrónica con sus estudiantes, con
un conocimiento, porque él hasta eso nos ha comentado, ¿no? No es nada más ir al basurero electrónico y ir a agarrar piezas, no. Tienes que tener mucho cuidado porque hay ácidos, tienes que llevar guantes, tienes que llevar cubrebocas o protección porque eso también puede traer gases. Entonces, son cosas que nosotros, no es, ya agarré esto y lo voy a utilizar, no. Tienes que tener mucho cuidado para que puedas no poner en riesgo tu integridad, ¿no? O cualquier situación que te pueda llevar a esto. Entonces, desde maestros que a lo mejor no tienen nada de conocimiento en robótica y que les han llegado los kits. Entonces, todo esto no hay, como lo dijiste tú, no hay una fórmula mágica. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es adentrarnos y querer cambiar, aunque sea con un granito, lo que tú eres. ¿Y cómo? Pues a lo mejor adentrándote a algo que es desconocido, que muchas veces nos causa incertidumbre, pero que si no te atreves a dar el paso, muchas veces no lo vas a palpar, no vas a saber ni de qué se trata. Lo que decías del alumno, ¿no? Pudo identificar que no le gustaba, pero también hubo otro que le gustó. Entonces, la cuestión aquí es empezar. Y ya de ahí te vas a dar cuenta de todo lo que tienes a tu alcance. Puede ser lo que te puede ser un área de oportunidad o puede ser algo que puede ser una fortaleza. Claro. Ok. Excelente. Entonces, Miss Gaby, en esta parte del programa nos gusta escuchar no solamente la parte profesional, sino escucharte a ti, tu propia voz. Y si nos permites, queremos hacerte algunas preguntas a partir de eso. La respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú nos quieras compartir. Nosotros estamos, pues por lo menos yo sí estoy muy emocionado, la verdad, no te voy a mentir, de escucharte, porque cuando platicas con alguien que tiene tanta pasión en su trabajo, contagia. Y la verdad es que me queda así como saboreando, digo, no, sí se puede hacer esto, y empiezas a idear y todo eso. Entonces, la verdad es que yo sí en lo personal estoy muy contento. Sé que las personas que nos van a estar viendo y escuchando a través de YouTube y los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, van a estar igual que yo porque lo contagias, tienes una chispa, decías tú, algo que y bueno, nuestra primera pregunta va de lo siguiente. ¿Hay algo que antes pensabas y que ahora ya no piensas con respecto a la educación? Hay algo que antes pensaba y ahora ya no pienso. Pues no, creo que la verdad es que la educación a mí siempre me ha parecido muy importante y no le quito peso a ninguna materia. Créeme que a mí todas las materias son importantes, y entre lo que te decía de cuando llegué al consejo técnico, creo que identificas que cada materia tiene realmente su peso, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos hablaban del gateo, la importancia de gatear a una edad para desarrollar ciertas conexiones neuronales, ¿no? Cuando también nos hablan de lo que tiene el ritmo en la cuestión de la música. Entonces, yo creo que la educación, más allá de que hay algo que no piense, es que la educación tiene una importancia muy importante en todos los niños. Es por eso que yo de verdad, cuando veo por ahí en una red social que publican que a tal niña por estudiar debajo de un cartoncito le dieron una beca, a mí me parece maravilloso, porque realmente la educación te abre un panorama. Y a esos niños que a veces están renuentes, ¿no? Más que nada esto va para los niños y para algunos papás que a veces lo que decíamos de la pandemia, a lo mejor eso es lo que le daría la orientación. Muchos en pandemia dijeron, no, es que no aprenden. Lo que yo les decía es, nada más te falta un poquito más de autocontrol. Claro, a los que tuvieron los medios, porque también seamos realistas. Hubo niños que no tenían ni dispositivos electrónicos para conectarse, ni había la conexión adecuada, ¿no? Y te oían a ratos o ni siquiera te entendían porque todo se cortaba. Entonces,
Yo creo que siempre hay forma de hacer llegar esta educación a los niños y que le demos realmente la importancia que es, que nunca nos dejemos de educar. Yo creo que eso es lo importante, que el conocimiento, se lo decía a una chica que el otro día estaba haciendo examen extraordinario, por ciertas circunstancias, pues a lo mejor de edad. Y yo le decía, mira hija, ahorita en 2 horas no te voy a enseñar Excel, pero sí te sé decir que tienes YouTube y que yo ahorita te explico en esta práctica lo que es una función, cómo funciona, porque sí pasó el examen, gracias a Dios. Pero le dije, yo te voy a explicar lo que es Excel para que tú entiendas que realmente tú tienes el conocimiento en la palma de tus manos desde tu celular y que cuando quieras tenerlo, vas a poder llevarlo. Cuando tú tengas el interés de aprender, realmente le vas a poner atención. Entonces yo creo que es eso, más que pensar o no en la educación, es cuando tienes la necesidad de algo, es cuando realmente lo aprendes, pero que no le quitemos el peso, en primera, a ninguna materia, y en segunda, el hecho de que le demos la importancia a la educación que tiene. Comparto contigo completamente en esa parte. Creo que no podría agregarle ni quitarle nada porque lo dijiste de una manera muy padre. ¿Qué es lo que consume Miss Gaby? Películas, libros, independientemente de la educación, que sabemos que los platicabas, todas estas redes de apoyo, de construcción de divulgación, perdón, todo esto, ¿qué consume Miss Gaby normalmente? Mira, en cuanto a literatura, le decía yo a una compañera, ¿no? Yo no es que no me guste leer, sino que mi lectura es más de cuentos. Yo me gusta mucho lo que es la literatura infantil. Me encantan todo lo que son cuentos infantiles. Esa es como mi literatura más rica. Cuando leo un cuento de Gianni Rodari, donde puedes elegir el final, donde te hace decir cosas en rima, a mí eso es lo que más me gusta, más que otro tipo de literaturas diferentes. Me gusta la infantil, no sé por qué, es la que me gusta, la que me atrae, los cuentos, ¿no? Y en cuanto a películas, se puede decir que me gusta mucho el misterio, me gusta resolver, me gusta pensar qué voy a hacer, cómo lo resolvería, el decir, ay, es ya sé lo que va a terminar, y de hecho a mi hija le molesta mucho eso, porque dice, mi mamá ya se sabe, la película ya no la contó, y cuando resulta cierto, pues es algo que a veces hasta mejor ya no quieres decir porque mi hija se enoja, ¿no? Porque suele ser así. Eso es una. Y me encantan las películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque ves, por ejemplo, hace rato que estábamos viendo la Guerra de las Galaxias por no sé cuánta vez, decíamos, ¿no? Por ejemplo, Arturito, ¿no? Arturito, perdón, se nos quedó lo de hace muchos años, que era Arturito, no es Arturito. Entonces, cuando ves todo este tipo de ciencias y cómo le decía yo a mi hijo, no, mira, era un super robot, tenía inteligencia artificial, todo. Entonces, cuando tú a veces ya ves este tipo de proyecciones, obviamente me encantan las películas de robots, me fascinan todo lo que tenga que ver con robots, ya sea desde películas animadas hasta películas como Gigantes de Acero, me encantan. Me gusta mucho el cine, eso es, pero lo que es ciencia ficción y misterio es lo que más me atrae. Está padrísimo, sí, comparto esa parte, también soy un poco fan ahí de la Guerra de las Galaxias, y sí, también no sé cuántas veces ya vimos todos los episodios, pero me sigue impactando y me sigue encantando como la primera vez. Sabemos que no solamente tenemos maestros de formación, no, también a veces hay maestros de vida que no tienen nada que ver con el periodo académico, pero que nos dejan lecciones bien importantes en nuestra vida. ¿Tú recuerdas algún maestro, ya sea de vida, de tu educación, que digas, híjole, acordarme de esto, de esta lección que me dejó, se me hace muy memorable porque la sigo llevando todavía conmigo? Maestros de vida fueron más mis compañeras de trabajo cuando llegué al colegio que te digo que era Crandon con Luisa Elisa Almada Wright. Yo creo que esas fueron mis mejores maestras de vida.
porque con ellas aprendí muchas cosas. Aprendí desde, te digo, la maestra que les hablaba despacito para que guardaran silencio y yo veía como los niños nada más me empezaban a hacer así como diciendo, mejor me callo porque no la oigo. Desde la maestra que era muy estricta y que con un solo grito lo sentaba. Entonces, ellas fueron mis maestras de Tita, que es la directora que confió en mi trabajo. Ella era una maestra que veía la educación diferente. Con ella conocí a Claudio Naranjo, también un psicólogo chileno que decía que la educación tradicionalista tenía que modificarse. Entonces, yo creo que mi llegada a ese colegio, al colegio Crandon, en ese entonces, fue mi formación de vida, mi formación como docente, mi formación en identificar todas las variantes de profesoras y como tomar algo de cada una. En cuanto al maestro que más recuerdo, era un maestro de matemáticas que le gustaba enseñar y que desde el hecho de decirnos no voy a pasar lista, aquí entra el que quiere y que el salón estuviera lleno porque le gustaba enseñar y lo transmitía y tú decías, pues aquí nadie está pasando lista, ¿qué hacen aquí todos, no? Y la verdad es que yo creo que esas fueron las personas que más me marcaron, ¿no? Tanto este profesor que no pasaba lista, que entrabas porque querías y aún así el salón estaba lleno, y mis compañeras docentes, y no nada más las de ese entonces, también las de esta época. Tengo a varias compañeras, como mi compañera Brenda Espinal, que es una excelente directora, y que cuando se dan ciertas circunstancias y ella las resuelve, yo me quedo y digo, por eso estás en ese puesto, porque sabes cómo resolverlo, porque tienes una imparcialidad, una objetividad que realmente admiro, ¿no? Entonces yo creo que no te puedo decir un nombre en específico porque aprendo o me gusta la formación que cada uno trae y la esencia de cada persona y la admiro. Hasta te lo decía, ¿no? De Miss Marlene, la forma en la que trabaja con sus niños en deportes son muy importantes. Creo que todo esto es lo que a uno le motiva. El no decir creo que soy mejor que alguien, sino el decir qué padre da su clase ese maestro, ¿no? Entonces eso. Habla muchísimo de una persona con bastante sentido de la humildad, como nos lo dices, porque por ahí tenía yo un maestro que nos decía, el día que te sientes a platicar con alguien, aunque sean de la misma materia, tienes que asumir que tú no sabes nada, porque cuando asumes que no conoces y no sabes absolutamente nada, estás en toda la disposición de aprender, de escuchar y no poner de antemano lo que tú creas a contrastarlo con el otro. Y creo que si aprendemos de todos a lo largo del camino, hay quienes tienen mucho más impacto, pero a final de cuentas, incluso yo lo decía el otro día, hasta el maestro que dices, no me gusta su trabajo, te enseña porque te da un parámetro para no ir hacia ese lado, ¿no? Dices, hacia allá no quiero ir, entonces ya sé qué es lo que no quiero hacer. Y bueno, al final lo importante es aprender en cabeza ajena, eso sí, o sea, si ya viste que se equivocó, no caigas tú para aquel lado. Yo en lo personal, amé mi periodo de preparatoria. ¿Cuál es la etapa escolar que a ti más te gustó? Es que, híjoles, yo no puedo casarme con nada. No puedo decir esta fue mejor que la otra, porque todas fueron muy bonitas. Digo, la primaria es la época donde se puede decir que yo era muy inquieta, muy platicona, muy tremenda. Entonces hice muy buenas amigas y me la pasaba correteándome en el patio con todas, ¿no? Entonces esa fue muy linda etapa. Cuando llego a la secundaria, siendo inquieta también, les decía yo a mis alumnos y hasta a mis hijos, creo que nunca fui la alumna modelo. Viví mis etapas muy bonito y en la secundaria también me divertí muchísimo con varias amigas y con una en especial que se llama Sochi. Entonces,
Híjoles, vivimos unas cosas, se lo platicaba el otro día a mi hijo, donde pues sí, nos salíamos de clases y nos íbamos a comprar bocadillos y nos sentábamos en la Alameda a comernos nuestros bocadillos y nuestra agua de horchata, ¿no? Pero era sano, o sea, no íbamos a hacer cosas malas, simplemente decíamos, no teníamos ganas de entrar a esta clase y nos íbamos a comer bocadillos, porque la comida siempre nos gustó mucho. Eso, y a lo mejor en la preparatoria, donde ya es otra etapa y realmente estudié con puros hombres. Entonces fue otra parte muy diferente, donde encontré muy buenos amigos, donde también encontré mucha protección, donde no me sentí juzgada, sino acompañada, ¿no? Y creo que por eso te digo, fueron etapas muy diferentes. Y ya en la universidad, donde ya eres un poquito más libre, donde realmente llevas otro tipo de convivencia. Entonces, cada etapa tuvo su esencia. No podría decir, me gustó más esta. No puedo, porque creo que todas las disfruté igual. Y de todas tengo muchas experiencias lindas. Tienes toda la razón, esa parte de aprender a abrazar cada etapa es importante, con lo bueno o lo malo que te presente, eso está padrísimo, abrazarlo, entenderlo y hacerlo uno. Hay muchas cosas que a veces digo, ay, si hubiera hecho esto, si no hubiera cometido este error y cosas así, y me darían ganas de poderme dar un consejo a mí mismo en ese entonces. Si pudieras escoger alguna Gaby a lo largo del tiempo, ¿a qué Gaby escogerías y qué consejo le darías, oye? Pues, creo que va a sonar como a lo mejor idealista, pero la verdad es que no es cierto. He cometido muchos errores en mi vida. Hubo uno que me dijeron, te vas a arrepentir, y dije, pues ya se verá. Entonces, creo que he tenido que sufrir y he tenido que pasar lo que he tenido que pasar, pero no me arrepiento de nada, ni podría, por ejemplo, me acuerdo mucho ahorita que dijiste eso, hay un libro que se llama, creo que La Llamada, y precisamente se trataba, ¿no?, de una persona que hablaba a su yo del pasado. Pero creo que todo lo que he hecho me ha llevado a tener una vida plena, y esa es la diferencia. Lo que le he dicho a muchas personas, yo siempre me he considerado una persona plena, porque creo que he disfrutado mucho toda mi vida, entre malas decisiones, entre buenas decisiones, pero que, como lo dicen, ¿no?, de cada error se aprende. Y cuando me he dado de golpes en la cabeza por circunstancias de la vida, pues igual tuve que aprender, fortalecerme y crecer. Entonces, algo diferente me llevaría a un lugar diferente, donde a lo mejor no tendría lo que tengo. Entonces, no cambiaría nada. Excelente, está padrísimo. Oye, siempre hay buenas, malas experiencias. Hay algunas que hemos pasado que dices, ay, no, yo ya no quiero seguir a partir de aquí, ya quiero tirar la toalla. ¿Recuerdas alguna experiencia bonita que digas, cada vez que recuerdo esto me hace sonreír con respecto a, pues vaya, lo que tú nos quieras platicar, ya sea algo personal o de la parte educativa, que digas, esto me ayudó a no tirar la toalla, a seguir adelante, a tener la decisión de decir, por esto vale la pena hacer lo que estoy haciendo? Yo creo que la admiración por mi exdirectora, que hablo mucho de ella, pero yo creo que fue la que más me marcó. Ella era una persona que creía en el amor, en la educación a los niños, y era una escuela muy, muy rara. ¿Por qué rara? No es que era mala, es que era una escuela que estaba orientada al cariño y la paciencia. Y nosotras como maestras estábamos a veces enojadas porque decíamos, este chamaco ya me azotó la puerta, ya pateó, ya le pegó al otro, y ella se lo lleva a comer galletitas y a decirle que lo quiere. Y creo que ella decía que lo que los niños necesitaban era amor.
y ella les daba ese amor. Nosotras a lo mejor en un tiempo no lo entendimos, lo platicaba el otro día yo con una amiga. Tuvimos un niño que estaba hasta medicado precisamente porque tenía cuestiones de comportamiento bastante difíciles. Y cuando ella le quita el medicamento y le dice a sus papás que ella lo iba a ir formando y llevando, y fue un niño que tuvimos desde preescolar, con una actitud bastante difícil, pero que yo me acuerdo una vez que estaba haciendo un berrinche bastante tremendo y que ella le dijo, no le voy a decir a tu papá, no le voy a decir, y yo así de, ¿por qué no le va a decir a su papá si acaba de hacer esto? Entonces, pero ella se ganó la confianza de este niño y le tuvo tanta paciencia que cuando el niño salió de sexto de primaria y se fue a otro colegio y se fue siendo un niño autocontrolado, un niño que aprendió a confiar en las personas. Yo creo que esa es como la experiencia más bonita que me hizo como creer que debemos de ser formadores. A veces no somos conscientes, a veces no tenemos esa paciencia que ella tenía y esa convicción de poder generar un mundo mejor a través de los niños. Entonces, eso. Wow, me dejaste sin palabras, me encantó, tienes toda la razón. El amor es eso, transformar a las personas. No, la educación no solo es eso, no es solo educar, es formar. Y formar implica muchísimas cosas que a veces estamos tan acostumbrados, vienen generaciones que ya no vemos tan palpables, pero que cuando te sientas a hacer un ejercicio de análisis de qué ha pasado, dices, no puedo creer que esté impactando en la vida de las personas de esta manera. Y es algo de lo que me encanta, por eso nos dedicamos a esto, a la educación, porque impactar en la vida es hermoso, es algo que no te da. Sé que todas las carreras están por algo, pero la verdad es que no envidio ninguna, porque la posibilidad de cambiar a una persona y verla transformada es algo único. Y esta pregunta que te vamos a hacer ahorita es como el sello de nuestro podcast, es lo que nos gusta escuchar y queremos que se vuelva tradición de que los maestros la puedan contestar. Miss Gaby, para ti, ¿educación es? Amor. Nada que agregar. Gracias. Oye, la verdad es que a mí me encantaría quedarme horas y horas escuchándote y estoy convencido que la gente que nos está escuchando igual, porque transmites algo muy bonito, pero también nos gusta dejar a las personas picadas, porque no queremos que sea la única conversación que tengamos contigo. Nos encantaría en un futuro que tengas posibilidades de tener tiempo y espacio, porque sabemos que combinas tu vida con muchas cosas también y que los espacios son limitados, y sobre todo ahorita que no sé en qué momento nos estés escuchando y viendo, pero estamos en un cierre maratónico de un ciclo escolar atípico completamente, bueno, locos todos. Entonces el tiempo es difícil, pero nos encantaría, tienes las puertas abiertas de este podcast para venir a platicarnos sobre todo de toda esta formación que queda ahí pendiente, de muchos temas que sé que podríamos abordar contigo, pero ayúdanos a encontrarte, ayúdanos a descubrir los proyectos que tienes, porque sabemos que por ahí tienes algunos proyectos que manejas, que si algún maestro está en este interés de poder contactarse contigo para formar estas redes de información que queremos, ¿cómo lo podemos hacer, Miss Gaby? Bueno, mira, red social nada más manejo lo que es Facebook. Me pueden encontrar como Gaby Colín. No sé, creo que hay varias. Pero pues tiene que estar ligada con el colegio japonés, con el Club de Robótica para Maestros. También ahí estamos en el Club de Robótica para Maestros. También estamos en Maker Latinoamérica y en Maker México. Entonces, esos serían los lugares donde me podrían encontrar. No estoy en una red social como para vender o comercializar todo lo que es mi proyecto, porque te digo que yo la verdad me considero como que apenas estoy empezando, a pesar de tener tantos años ya en esto. Entonces, nada más en Facebook, porque Instagram por ahí tengo, pero la verdad es que casi no lo uso. No subo muchas cosas, la verdad, por saturación de trabajo. Pero como Gaby Colín en Facebook, y tengo que estar ligada al Club de Robótica para Maestros, que es lo más esencial que se me viene a la mente que me pueden encontrar.
Pues ahí está, para todos los que nos están escuchando, la verdad es que vale la pena enterarse de todo esto que está sucediendo. Yo estoy muy contento porque la verdad invitamos a los maestros que sabemos que nos van a sacar de las dudas que tenemos, que nos van a dar un panorama distinto y sobre todo el acto simple de una conversación es hermoso y sobre todo escuchar la pasión con la que lo entregas. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir y escuchar a través del podcast que es Sala de Maestros. Nos encuentran en YouTube, en la página de Educación Física con el profe Irving. Nos pueden escuchar en Spotify como Sala de Maestros, en Apple Podcast, para que revivan esta parte. Y si hay algo por ahí que les quedó duda, pues escríbanos en el chat, en los comentarios y con muchísimo gusto armamos un capítulo 2 con la maestra Gaby. Claro, la posibilidad es de que ella nos regale otro poquito más de su tiempo y tomar esto. Maestra Gaby, algo que le quieras decir a las personas que nos van a escuchar. Pues que sigan haciendo lo que les apasiona. Hace ratito hablabas de profesiones y yo creo que mi mamá, que es enfermera, siempre lo hizo con mucho cariño. Y a pesar de que no era maestra, me encantaba oírla hablar de su trabajo, aunque a veces hablaba de operaciones y sangre, que realmente me causa mucho respeto. Pero yo creo que es eso, hacer lo que te apasiona, y si algo no te apasiona, mejor busca otra cosa que hacer, porque cuando haces lo que te apasiona, lo que te gusta, realmente suena idealista, pero no trabajas, sino realmente vives. Entonces eso. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Pues ahí está. Si ya llegaste hasta esta parte del video y te chutaste esta conversación increíble que tuvimos con la maestra Gaby, regálanos un like, un comentario, porque a través de eso podemos llegar a más personas, que la intención es eso. Recuerden que no tenemos la varita mágica de la educación, no venimos a leccionar a nadie, simplemente somos docentes compartiendo, que eso es importante. Y pues nada, maestra Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, y estamos en contacto para otro capítulo más. Nos vemos. Bueno, gracias, hasta luego a todos, un abrazo.